Hoy vamos a responder a 3 preguntas sobre el sueño. ¿Por qué dormimos? ¿Cómo nos dormimos? ¿Y qué pasa mientras dormimos? Y no tendré yo agua a mano. Es que no sé beber. El por qué dormimos viene regulado por 2 factores, los ritmos circadianos y la deuda del sueño. Los ritmos circadianos es aquello que está regulado por la glándula pineal, donde tenemos los famosos pinealocitos que cuando detectan oscuridad producen melatonina. Y en esas horas de oscuridad la melatonina lo que va a hacer es sedarnos para que nos durmamos. Por otro lado está la deuda del sueño. Esta está relacionada con la adenosina. La adenosina lo que está haciendo es producirse durante el día. Cuantas más horas estamos despiertos y está trabajando el cerebro, se cree que esta adenosina es como un desecho del trabajo de las neuronas, por así decirlo. Entonces, cuantas más horas estamos despiertos, más adenosina tenemos en el cerebro. Esto lo que produce es que se una a esos receptores de adenosina y nos dé esa sensación de cansancio, de somnolencia. Esta adenosina se va a liberar, a eliminar del cerebro durante el descanso. En las horas de sueño se ha visto que la adenosina reduce sus niveles. Durante el día producimos adenosina y por la noche es cuando la depuramos, por así decirlo, aunque no es un proceso de depuración per se, reseteamos ese nivel de adenosina para el día siguiente. ¿Cuál es la deuda del sueño? Pues si tú estás una semana entera durmiendo 5 horas, es probable que el fin de semana de repente duermas 12 y digas, Dios mío, ¿dónde sale esto? Pues precisamente es esa deuda. Si no duermes las horas necesarias para eliminar esa adenosina extra, se acumula para el día siguiente y se acumula y se acumula y se acumula, y esto lo que va a hacer es que vayas llevando detrás ese cansancio, esa pesadez. ¿Por qué? Porque esa adenosina está interfiriendo en las funciones cerebrales y dándote esa sensación de agotamiento, haciendo que cada vez haya más receptores de adenosina para decirte, estás cansado, duerme, duerme, duerme. Vamos a ver ahora cómo nos quedamos dormidos. La melatonina y la adenosina van a determinar todo este proceso, por lo tanto todo va a estar enlazado, desde el por qué dormimos, al cómo nos dormimos, a qué pasa durante el sueño. Y aquí lo primero, para entender el cómo nos quedamos dormidos, va a ser el RAS. Me encanta el putísimo RAS, o sea, es una parte macanuda. El RAS, o SAR en castellano, es el sistema reticular ascendente. Es un sistema relacionado con la atención. De verdad que os digo que si yo aquí no me llamase putamen, me llamaría RAS. Como Ras y Ross, Ross y Ras. I'm dating Russ. Russ is Ross. Ross. Oh, let me finish. No, you let me finish. Hi. Nadie quiere ser RAS. El sistema reticular ascendente se desenvuelve en muchos núcleos del cerebro. Uno de ellos es el hipotálamo, donde vamos a regular con hormonas y producción de otras hormonas el estado corporal, si es un estado alerta o es un estado de sueño, un estado de estar. En el hipotálamo, el núcleo tuberomamilar se va a encargar de producir durante la vigilia neurotransmisores como histamina, serotonina, acetilcolina, noradrenalina. Estas 4 son excitantes para nosotros. De hecho, cuando tomamos antihistamínicos nos da sueñito. Durante el día el hipotálamo va a mantener activa a esta región de producción de histamina, serotonina y de estas hormonas que van a activarnos y a ponernos a andar. Lo que va a pasar a lo largo del día es que acumulamos adenosina y aún encima, si nos damos oscuridad, vamos a producir melatonina. Estas 2 van a activar un núcleo en concreto con un nombre de renombre, el núcleo preóptico ventrolateral del hipotálamo. Ojo, cuidado, que si no sabéis dónde está, no sabéis nada. Este núcleo lo que va a tener son unas proyecciones, unas extensiones funcionales en el cerebro que regulan este RAS, que van a captar nuestra atención, a apagarla, a ir durmiendo el córtex prefrontal y aún encima van a producir GABA. El GABA va a inhibir, es un neurotransmisor inhibitorio, un neurotransmisor que baja marchitas. Entonces el GABA va a contraponer la producción de esta histamina, serotonina, acetilcolina. Es decir, durante el día tenemos producción de neurotransmisores que nos ponen a tope y la adenosina y la melatonina activan este GABA que va a bajar marchitas. ¿Qué pasaría entonces en situaciones de ansiedad? Va a interferir en la funcionalidad del RAS, de ese sistema reticular ascendente. ¿Por qué? Porque este sistema reticular está involucrado con la atención. Si nosotros tenemos mucha ansiedad, ponemos toda la atención en ese pensamiento de ansiedad y esto hace que se encapsule el cerebro en ese mismo pensamiento obsesivo que genera aún más ansiedad, y con la ansiedad vienen hormonas del estrés, que entonces ya por mucho GABA que generes, pues no, es que no. Vamos ahora con
¿Qué pasa cuando dormimos? Es decir, tú empiezas a sobarte, empiezas a bajar marchitas, ¿qué pasa en el cuerpo? Durante la fase del sueño hay dos tipos de fases, la fase REM, mítica, y la fase no REM. La fase REM son siglas que vienen del inglés de Rapid Eye Movement, movimientos oculares rápidos. Mítico de que ves que la persona está moviendo como las pupilas, aun con los ojos cerrados. Esa es la fase REM. La fase no REM es cuando no hay estos movimientos oculares rápidos. Estas fases REM y no REM van a ir intercalándose a lo largo de las horas de sueño, haciendo ciclos. Ciclo completo tendría fase no REM, luego fase REM. Y este ciclo completo dura unos 90 minutos. Vamos a ver las fases que hay dentro de esos 90 minutos. La fase no REM se divide en subfases más pequeñas. No voy a ir a mencionarlas punto por punto porque esto es un coñazo, pero dentro de la fase no REM es cuando va evolucionando el estado de relajación. Los primeros minutos de esa fase REM, 10, 15 minutos, es súper fácil despertarnos. ¿Por qué? Porque aún no se ha relajado por completo la musculatura y nuestro sistema atencional está en ese proceso de desengancharse, de ir apagando poco a poco el córtex prefrontal. Por lo tanto, si nos despiertan ahí, simplemente por lo mítico, que estás así como... pues es un... vale, estás en principios de fase no REM, ni siquiera estás aún descansando. De hecho, si te despiertan aquí, es probable que sientas incluso que tuviste alguna alucinación, en plan de, uy, estoy que no estoy. A lo largo de la fase REM, el organismo va a ir relajándose cada vez más. Vamos a ir teniendo más producción de GABA y nuestra musculatura va a ir como desconectándose. Justo antes de la fase REM es cuando tenemos una fase de SWS, fase de ondas lentas, ondas delta. Esto es una fase donde el cerebro está funcionando como... más despacito, podríamos decirlo. En esta última fase es más difícil despertar a la persona, ya está súper dormida. En esta fase es donde puede tener lugar el sonambulismo o que mojes la cama. Esta fase es de las más largas, sobre todo si llevas mucho tiempo sin dormir bien. Esta fase se va a alargar mucho. Y luego vendría la fase REM. En la fase REM es donde soñamos. Hay muchísimo procesamiento de información y se cree que también está muy involucrada la fase REM en la consolidación de la memoria. Que aquí hago una llamada de atención sobre los procesamientos de memoria durante el sueño. Todo lo que rodea el sueño es un campo bastante novedoso dentro de la investigación en neurociencia. Poco se sabe o lo que se sabe está continuamente en revisión. Se decía que la memoria se consolida durante el sueño, pero ya he encontrado publicaciones que no desmienten esto por completo, pero hablan de que la memoria que se consolida durante el sueño es en tareas particulares, que puede estar relacionada más pues a cosas gráficas, de imagen y no tanto a otros procesos memorísticos. Sin embargo, ya digo, esto está aún en investigación y hay mucha chicha por averiguar aquí. Lo que sí que sabemos es que el sueño se da durante la fase REM. Por lo tanto, tú vas a tener fases no REM, fase REM en la que hay sueños, fases no REM, fase REM en la que hay sueños y así vas a ir teniendo durante la noche ciclos de los 90 minutos. Puede variar en cada persona y según las circunstancias. Por lo tanto, si tú te despiertas justo en la fase REM, vas a recordar ese sueño. Aún encima, cuantos más ciclos acumulamos, la fase REM va a ser más larga y de más calidad y el nivel de descanso va a mejorar. Por lo tanto, es mejor dormir muchas horas seguidas que dormir a cachitos. ¿Qué pasa? Que si yo, por ejemplo, soñé algo en las primeras fases REM y yo luego me despierto en una fase no REM más adelante, no me voy a acordar de lo que soñé. Es más probable que nos acordemos de los últimos sueños de la noche porque te despiertas justo en ese momento. Lo recomendable para tener un buen descanso, ya que durante este sueño se están produciendo muchos procesos de consolidación de aprendizajes, de memoria, retirar del cerebro cosas que sobran, como por ejemplo la adenosina, es decir, el descanso para el cuerpo y para la mente es imprescindible para depurar, vamos a decirlo así, y resetear el organismo para al día siguiente contar con la información imprescindible y necesaria para seguir nuestra vida. ¿Qué pasa cuando empezamos a despertarnos? Pues bien, los ciclos hormonales siguen los ritmos circadianos, por lo tanto, cuando van a empezar las horas de luz en torno a las 6-7 de la mañana, nuestro organismo empieza a producir más cortisol, hormona del estrés, hormona que va a poner nuestro cuerpo a andar. Y esto lo que va a ir haciendo es despertar nuestro cuerpo y poco a poco desengancharnos y enganchar nuestra atención al sistema RAS, es decir, poner otra vez activo ese sistema reticular ascendente que va a capturar nuestra atención para empezar el día. Que hay cerebros que se despiertan más rápido o más despacio. Tú cuando te acabas de despertar, tu córtex prefrontal aún está enganchándose ahí. Está el proceso de decir, bueno, pues el RAS está activándose, está diciendo, venga, vente para aquí, vente para allá. Que me está hablando Javier, que si me moló el entreno. Javier, me encantó el entrenamiento, hombre, ¿cómo no me va a encantar?
¿Vosotros veis qué entrenador tan implicado? Esto lo voy a dejar. Es que este chico es que es un amor. En fin. Seguimos. Por lo tanto, te vas a despertar muy poco a poco. El cerebro tiene que ir activándose todo e ir arrancando, igual que la musculatura. No te vas a levantar y a correr 100 metros lisos. Pues tienes que ir activándote poco a poco y que se vuelvan a estabilizar esos niveles hormonales de un cuerpo activo, con un sistema atencional listo para las actividades del día a día. Así que nada, espero que os quede claro y si no, pues ya hablaremos por historias, por lo que necesitéis. Aquí estaba la tapita.